Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la adición y sustracción de fracciones. Inicialmente veamos una pequeña definición acerca de lo que es esto. La adición de fracciones implica combinar partes de diferentes cantidades y la sustracción de fracciones implica quitar una cantidad de otra. En ambos casos es crucial tener un denominador común para realizar las operaciones correctamente. Básicamente lo que me dice aquí es que siempre que tengamos sumas y restas entre fraccionarios debemos tener un común denominador. Entonces, a continuación veamos lo que son las fracciones homogéneas. Dos fracciones o más son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Cuando hablamos de fracciones homogéneas también nos referimos a suma o resta entre fracciones, ¿cierto? Entonces veamos aquí algunos ejemplos. Si yo tengo 2/8 como representación gráfica, lo que hice fue dividir mi unidad en 8 partes iguales y tomar 2, tal y como aparece en la gráfica. Y a eso le voy a sumar ¿qué? 5/8. Gráficamente me representa la misma unidad, pero en esta ocasión, además de dividirlo en 8 partes, tomamos 5 de las partes, tal y como nos dice el numerador. A continuación vamos a sumarle otra cantidad, 7/8. Si nosotros observamos aquí gráficamente, también nos toma 7 partes de 8, ¿cierto? Es la parte que aparece sombreada. Observemos que una característica de las fracciones homogéneas es que su denominador es el mismo, ¿sí? Entonces, la forma sencilla de hacer este tipo de sumas es la siguiente. Simplemente yo lo que hago es que tomo el mismo denominador y sumo cada uno de los elementos que están arriba. Como aquí son sumas, pues los acompaño. 2 más 5 más 7. ¿Listo? Y ese resultado es la suma de las cantidades. 2 más 5, 7 más 7, 14. 14/8. Ese sería mi resultado matemáticamente, ¿cierto? Lo que quiere decir es que de todas maneras yo puedo hacer una representación gráfica de a qué equivale esos 14/8. Es simplemente que una unidad completa de haber dividido esa unidad en 8 partes iguales. Entonces tengo 8/8 más 6/8 de otra unidad, ¿cierto? La suma de esas dos unidades me da lo que equivale a los 14/8. Dicho de otra manera, esos 14/8 también los puedo simplificar, ¿cierto? En el momento en que simplifico me queda equivalente a 7/4 y esa sería mi fracción irreducible. No puedo simplificar más. Gráficamente, ¿cómo me quedaría esa representación? Entonces tengo una unidad de 4/4 más tomo de otra unidad 3 partes de esa unidad, que son 3/4. 4/4 más 3/4 me daría 7/4, que es equivalente a decir 14/8. Si vemos las dos gráficas, son exactamente la misma cantidad de unidades que tomo, ¿cierto? Sino que en una estoy dividiendo por 8 partes y en otra estoy dividiendo por 4 partes. Pero en esencia las cantidades son las mismas. Veamos por acá otro ejemplo relacionado con las fracciones heterogéneas. Esta vez pues la diferencia es que dos o más fracciones son heterogéneas cuando tienen diferentes denominadores. Entonces decimos acá 3/4. 3/4 gráficamente me representa que de una unidad tomo 3, ¿cierto? Y estas partes recuerde que son partes iguales. Si a esa unidad le sumo 5/8, entonces esos 5/8 gráficamente me representa esta unidad. Una unidad que dividí en 8 partes y de las cuales tomo 5, tal y como lo hemos visto en el ejercicio anterior. Lo que podemos hacer acá es que esta unidad de 3/4 la puedo representar en forma de octavos. Y estos 3/4 me representan ¿qué? 6/8, ¿cierto? Y al representarme esa cantidad 6/8 me va a ser mucho más fácil poderlo sumar. Y esto simplemente corresponde a algo que llamamos una fracción equivalente. Quiere decir en este caso que estos 6/8 equivalen a decir 3/4, ¿cierto? Al tener esta equivalencia me va a ser mucho más fácil poder sumar con estos 5/8. Entonces yo lo que puedo deducir es que tengo 6/8, que son lo equivalente en octavos de 3/4, ¿cierto? Lo equivalente en octavos de 3/4 son 6/8, que ya lo hemos visto acá, la fracción equivalente. Y si a eso le sumo 5/8, pues su resultado va a ser como anteriormente lo habíamos visto. Cojo el denominador y sumo los números que se encuentran en el numerador. En este caso, 6 más 5. Su resultado es igual a 11/8.
que daría la representación analítica o matemática de lo que me representa la suma de 3/4 más 5/8. Observen que aquí yo utilizo el entonces porque no igualo, sino llevo entonces igual, que es la forma como matemáticamente deberíamos representar las operaciones cuando estamos yéndonos en forma lineal. ¿Listo? Entonces igual a 11/8. Gráficamente, ¿a qué equivaldría esa suma anterior? Pues sería 8/8 más 3/8 para un total de 11/8, ¿cierto? Esos 11/8 me representan que la misma cantidad en forma gráfica es equivalente a la misma cantidad en forma analítica o matemática que hicimos anteriormente. A continuación vamos a ver cómo hacemos la suma de fracciones heterogéneas. Para tal efecto tenemos las siguientes cantidades: 2/3 más 5/6. Si yo sé que mi unidad, voy a representar este cuadro como mi unidad, entonces gráficamente ¿a qué equivaldría 2/3? Pues 2/3 sería coger esa misma unidad y dividirla en 3 partes iguales. Entonces, por lo tanto, recordemos que una fracción es una parte de un todo. Entonces aquí estamos tomando una partecita del todo, que en este caso el todo es mi unidad. ¿Listo? Ahora, si yo tengo 5/6 y lo quiero representar gráficamente, ¿qué es lo que hago? Que divido mi cantidad en 6 partes iguales, tal y como aparece aquí en la figura. Entonces estoy dividiendo mi misma unidad, mi todo, en 6 partes iguales. ¿Qué vendría a ser la suma de esas dos fracciones? Pues simplemente va a ser lo que normalmente yo conozco como ¿qué? Como las partes comunes, como si yo hiciera una intersección de estas dos operaciones gráficamente. Vamos a ver primero analíticamente a qué equivale. Entonces yo digo que como son sumas, ya dijimos que siempre que hayan sumas o restas entre fraccionarios debemos hacer mínimo común denominador. Entonces la forma como vamos a hallar el mínimo común denominador acá, que es el menor número que contiene a estos dos, es a partir de la descomposición de los números primos. Para estos dos números observemos cuál es el menor número que le puedo descomponer. En este caso sería el 2, siendo este un número par, ¿cierto? Entonces inicialmente empiezo a sacar mitad. Recordemos que siempre miramos la línea y miramos si le puedo sacar mitad a alguno de esos números. Como al 6 le puedo sacar mitad, entonces le saco mitad al 6, que en este caso es 3. A este 3 no lo puedo sacar mitad, entonces lo bajo, simplemente lo bajo y analizo la siguiente línea. A esta línea tengo 2 treses, no puedo sacarle mitad a ninguno de los dos, entonces le saco tercera, ¿cierto? Y la tercera para cada caso va a ser 1. Entonces 1, 1 y en mi efecto es 1. Cuando ya termine en 1 acá, quiere decir que ya terminé de descomponer en factores primos mis números. Aquí, esta descomposición de factores primos me va a permitir hallar ¿qué? El mínimo común denominador, que en este caso es el denominador común que voy a encontrar para esta fracción, ¿cierto? Y el mínimo común denominador en este caso es 6. Como ya dijimos, ese es mi mínimo común denominador. Ese 6 lo utilizo acá en la parte del denominador de la fracción y me pregunto ¿por qué número multiplico al 3 para que me dé 6? ¿Cierto? Entonces busco un número que multiplicado por 3 me dé 6, en este caso es 2. Y 2 lo multiplico por el de arriba, en este caso multiplico 2 por 2. Me hago la misma pregunta, pues sumo y pregunto ¿por qué número multiplico a 6 para que me dé 6? En este caso pues es 1. Y 1 por el de arriba, ¿cierto? O sea, por 5. Ahora, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a mi número 2 por 2 multiplicado, o sea 4, sumándole 1 por 5, 5, ¿cierto? Y la suma de estos dos me daría exactamente 9/6. Y 9/6 sería la suma de 2/3 más 5/6. A este número obviamente yo lo puedo simplificar y me da a quedar que es 3/2, sacándole tercera a cada una de las expresiones, ¿cierto? Bueno, si observamos así, es como nosotros hallamos analíticamente o matemáticamente la solución de la suma de esta fracción. Veamos acá cómo hubiéramos podido también resolver esta misma operación a partir de acá, teniendo en cuenta otra característica. Yo hubiera podido haber dicho, bueno, hallemos el mínimo común denominador entre estos dos. Ya sabemos que era 6, ¿cierto? Ya dijimos que era 6. Ahora, ¿por qué número multiplico este 3 para que me dé 6? Así como lo hicimos en el paso anterior. Pero lo que sí podríamos hacer acá es que yo lo que hago es que elimino de acá o simplemente tapo el 3 de acá
y los números que me quedan los multiplico por el de acá. 2 por 1, 2, o sea, ese número es el que tengo acá, 2, y lo multiplico por 2, ¿cierto? Sería la otra forma, como lo venía diciendo anteriormente. ¿Listo? Le sumo el 5 sextos y vuelvo y pregunto, ¿por qué número multiplico al 6 para que me dé 6? Si se me dificulta, lo que hago es que tapo acá 3 por 2, o sea, tapo el 2 por 3, que es 6, ¿y qué me va a quedar? Pues me queda el 1. Ese 1 es el que multiplico por el 5. Y de aquí para allá, pues simplemente continúo con el ejercicio. Ya sé que 2 por 2 es 4, y a eso le sumo ¿qué? 1 por 5, que es 5, y su resultado final va a ser igual a ¿qué? A simplemente 9 sextos, que fue exactamente lo que hallamos anteriormente, equivalente a 3 medios, y ese era mi resultado final. Esta parte es simplemente para complementar que puedo hallar esta parte que muchas veces le confunde a los estudiantes de dos maneras diferentes, o multiplicando por 3 me dé 6, simplemente tapando aquí en los factores primos el número del denominador, y los que me queden los multiplico para multiplicarlos por el numerador. Básicamente eso era lo que quería explicar. Continuemos. ¿Cómo lo haríamos gráficamente? Ya teníamos inicialmente una representación gráfica de lo que es el 2 tercios, ¿cierto? Y ya lo habíamos dicho, más 5 sextos. Esta es mi representación gráfica de los 5 sextos. ¿Qué vendría a ser la suma de estos dos gráficamente? Pues una forma es llevando estos 2 tercios a la misma cantidad, a la misma expresión de acá. O sea, ¿sería qué? Sería igual a 4 sextos, ¿cierto? Porque es la forma como puedo representar gráficamente, dividir esta unidad en dos partes iguales, y me queda similar en división a la gráfica anterior. Esta sería ¿qué? Mi fracción equivalente. Entonces, ¿cómo vendría a ser mi suma? Pues simplemente estos 4 sextos, lo que yo puedo hacer es que le sumo ¿qué? Estos 5 sextos, y su resultado va a ser igual a ¿qué? A 9 sextos, ¿cierto? Si yo a 4 sextos le sumo 5 sextos, igual a 9 sextos. ¿De dónde viene? Pues de ver que 4 sextos es la fracción equivalente de ¿qué? De 2 tercios, ¿cierto? Entonces, al reemplazarlo, me encuentro con este resultado. ¿Y esto a qué equivale? Equivale a tener una unidad de 6 partes más 3 partes de otra unidad, o sea, 9 sextos. ¿Qué me representa esos 9 sextos analíticamente? Pues me representa ¿qué? Me representa 3 medios, que es simplemente haberle sacado tercera 9 y tercera 6. ¿Y este va a ser qué? Este va a ser lo que nosotros conocemos como mi fracción irreducible. ¿A qué equivale esa fracción irreducible? Gráficamente equivale a tener una unidad partida en 2 más una unidad partida en medios, y tomar 3 partes de esas dos unidades. Si observamos acá, estas dos fracciones me representan la misma cantidad, simplemente que esta está expresada en medios y esta está expresada en sextos. Por eso decimos que 9 sextos equivale a 3 medios. Gráficamente corresponden exactamente a lo mismo. A continuación veamos otro tipo de operación, la resta, ¿cierto? Entonces, cuando restamos dos fraccionarios, al igual que en la suma, simplemente lo que hacemos es que debemos hallar un mínimo común denominador también, ¿cierto? Recordemos que la resta es una suma. Si yo debo 10.000 pesos a Juan y le debo 5.000 a Pedro, en total estaría debiendo 15.000. Y el resultado de mi deuda es la suma de las dos cantidades negativas. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que la resta es una suma, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pues, ¿a qué equivale 7 cuartos? Pues yo lo podría decir que 7 cuartos gráficamente me representa ¿qué? 2 unidades dividido en 4 partes, y de las cuales tomo 7, ¿cierto? ¿Y qué vendría a ser 3 medios? Pues simplemente también 2 cantidades de las cuales divido en 2 partes y de las cuales tomo 3, ¿cierto? Tomando como referencia que mi unidad es un cuadro de estos. Entonces, 7 cuartos menos 3 cuartos, ¿a qué equivale? Matemáticamente, primero debo hallar en lo que nosotros denominamos el mínimo común denominador. Para eso saco los denominadores y los descompongo en factores primos, empezando siempre por mitad. Como le puedo sacar mitad a juntos números, pues le saco la mitad de 4, que es 2, y la mitad de 2, que es 1. Puedo seguir sacando mitad porque miro la línea, y donde encuentre un número al que le pueda sacar mitad, sigo sacando mitad, en este caso al 2. Entonces, mitad de 2, 1, de 1 pues sigue siendo 1, y cuando ya sean unos todos, entonces mi resultado final, o el momento en que se me acaba la descomposición, es cuando mi resultado aquí también me da 1. Este método lo utilizo ¿para qué? Pues para hallar el mínimo común denominador, que para mi ejemplo es 4, ¿cierto? La multiplicación de estos dos, 2 por 2, 4.
¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar aquí en el denominador el 4 y me pregunto, ¿por qué número multiplico el 4 para que me dé 4? Pues por 1. Y por ese número multiplico al 7, ¿cierto? Coloco el menos y pregunto nuevamente, ¿por qué número multiplico al 2 para que me dé 4? Pues por 2. Y ese 2 lo multiplico por el 3. Es la forma como lo resolvemos. También pudimos haberlo dicho, como dije anteriormente, tapando acá los números que me aparecen en los números primos. Vamos a desarrollar la operación que nos va a quedar de la siguiente manera. Todo sobre 4. Y multiplico 1 por 7, que es 7, menos 2 por 3, que es 6. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que 7 menos 6 es equivalente a ¿qué? A un cuarto. La expresión total sería un cuarto. Ese sería mi resultado final. Ahora observemos cómo lo podemos hacer gráficamente, ¿cierto? 7 cuartos ya dijimos que equivaldría a tomar una unidad, dividir en 4 y sumarle o tomar de otra unidad 3 partes iguales. Sería 7 cuartos. Si a eso le resto 3 medios, ya sabemos que 3 medios es equivalente a esta gráfica. Una unidad repartida en 2 partes serían 2 medios. Tomamos otra unidad y de la cual tomamos una parte de esa unidad, o sea, un medio. O sea, tenemos 3 medios gráficamente acá. En el momento de restar, que ya lo hicimos analíticamente, llegamos a que el resultado era un cuarto. Entonces, lo que yo puedo decir es que este cuarto ya es mi fracción irreducible, ¿cierto? Ya no puedo simplificar más de aquí para allá. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo resto gráficamente estas dos cantidades, lo que me voy a encontrar es que para mí 3 medios es equivalente a ¿qué? A 6 cuartos, ¿cierto? Es la misma fracción, simplemente que pasé esta cantidad a cuartos. Y desde ese punto de vista me queda mucho más fácil entenderlo, ¿cierto? Esto que yo tengo acá es simplemente la fracción equivalente de este número que encuentro acá, de 3 medios, ¿cierto? Y como ya lo dije, pues me queda mucho más fácil la resta. Que si yo a 7 cuartos le resto 6 cuartos, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar solo un cuarto, la parte de abajo, ¿cierto? Solo me va a quedar eso, porque le quito esa parte de acá arriba, pues me queda solo esa parte sombreada. Esa sería mi respuesta final, que un cuarto es equivalente analíticamente a un cuarto gráficamente. Vamos acá para entenderlo mejor, una nueva operación combinada entre sumas y restas, ¿cierto? ¿De qué? De fracciones heterogéneas. En este caso, ¿qué debo hacer? Pues voy a hallar el mínimo común denominador de esta operación. Entonces, sabemos que descomponemos mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. A este no le puedo sacar mitad, lo bajo. Miro la línea, le puedo sacar mitad a este, entonces saco mitad de 2, 1. A los otros dos números no les puedo sacar mitad, simplemente los bajo. Miro la línea, ya no le puedo sacar mitad a ninguno, le saco tercera. Y tercera de 3, 1 y de 3, 1. Como todo es 1, 1 es 1. Y la multiplicación de estos tres números es lo que me va a permitir hallar mi mínimo común denominador, que para mi ejemplo es igual a 12. Entonces coloco el 12 como mínimo común denominador. Y pregunto, ¿por qué número multiplico al 3 para que me dé 12? Pues por 4. Ese 4 lo multiplico por el de arriba, que en este caso es por 2. Lo sumo, llevo el signo y vuelvo y pregunto, ¿por qué número multiplico a 4 para que me dé 12? Pues por 3. Ese 3 lo multiplico por el 5. Y llevo la resta y pregunto nuevamente, ¿por qué número multiplico al 6 para que me dé 12? En este caso sería 2. Y 2 lo multiplico por el de arriba. Al hacer estas multiplicaciones me encuentro que el resultado equivalente es igual a 4 por 2, 8, más 3 por 5, 15 y menos 2 por 1, 2. Aquí, ¿qué puedo hacer? Pues sumo los positivos, en este caso me daría 8 más 15, que equivale a ¿qué? A 23, y le resto el 2, ¿cierto? Y así me va a quedar mucho más fácil hacer la operación. Normalmente sugiero que sumen los positivos por aparte y sumen los negativos por aparte y después se hacen la diferencia. 23 menos 2, ¿a qué equivale? Pues simplemente vamos a colocar nuestra fracción equivalente a 21 doceavos, ¿cierto? Como yo observo acá, puedo simplificar, ¿cierto? Entonces mi resultado, una forma para simplificar es también a partir de la descomposición de factores primos. Puedo empezar a sacar en cada uno de ellos los factores. Para 21 tercera, que es 7, y séptima, que es 1. 1 es 1.
Y para 12 pues empiezo por mitad de 12 6, mitad de 6 2, tercera de 3 1 y 1 es 1. Si se les dificulta hallar el mínimo común denominador, les sugiero que aquí en el canal ya encuentran unos videos donde explico cómo hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para que los puedan ver. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué hago yo? Para hallar ese mínimo común o simplificar esta expresión, si se me dificulta verla inicialmente, lo que hago es que elimino los elementos comunes. En este caso elimino el 3 y elimino el 3 y multiplico lo que me queda. 7 por 1 es 7 y en este caso 2 por 2 es 4. Por 1 pues es 4, no me va a modificar para nada el resultado. Quiere decir que mi resultado final, en donde está el 21 quedó 7 sobre en donde está el 12 que quedó 4. O sea que el resultado final es 7 cuartos. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Por ahora les voy a dejar sugerir estos ejercicios para que de pronto puedan repasar lo que vimos en este tema. Y como siempre, les agradezco su presencia en este canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.